Bienvenidos a Redención, el podcast, episodio número 28. Estoy muy contento de estar otra vez de vuelta con un invitado muy especial, con mi hermano Sam. Hermano Sam, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Ya bendecido listo? como siempre. El día de hoy Alex tuvo falta, pero pues ya estará en otra ocasión. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Raúl del Valle. Hermano, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí de vuelta, hermano. De hecho, soy el padrastro de Alex, así Padrastro que de Alex. estamos representando a Alex un poquito. La verdad de las cosas es que lo corrió de aquí, lo mandó para la casa y dijo, déjalo ver a Sam. No, hermano, muchas gracias por estar otra vez, Un por placer. tomarse el tiempo los dos, porque manejaron desde retirado para estar aquí. Pero gracias a Dios que se da la oportunidad otra vez de estar aquí con nosotros, hermano. ¿Qué tal le ha ido desde la última vez que estuvo aquí en el podcast? Bueno, ¿cuánto tiempo hace? Porque ya eso fue el año pasado. Casi un año. ¿Verdad? Casi un año, porque el podcast el próximo mes cumple un año. Sí, pues gracias a Dios hemos estado, ¿no? Por supuesto, la familia, el trabajo. Últimamente acabamos de graduar a nuestro hijo de la universidad la semana pasada. Él terminó con un major de comunicación Nice. y un menor en religión. O sea, Wow. como padre estoy muy orgulloso de él. Nosotros hemos estado pues ocupados en el trabajo, yendo a la iglesia, hablando con nuestros vecinos, actividades de la iglesia, etcétera, etcétera. Y ahora pues estamos en planes de en 4 días mudarnos al estado de Tennessee. Sí, también por eso urgía, este podcast iba a grabar hace una semana, por eso a mí también como que tenía ese sentido de urgencia de, me gustaría que estuviera aquí el hermano antes de que se vaya. Gracias, Pero un placer siempre estar con ustedes. Qué bueno que sinceramente. está aquí con nosotros. El podcast pasado que estuvo aquí, estuvimos hablando de su testimonio, de su historia de vida, y él tiene un testimonio muy bueno, hermano. Sí. Cómo estuvo, pues, ahora sí que entre caliente, tibio y frío, y lo caliente, tibio y frío, pero hasta que el Señor ya, usted tomó la decisión de seguir a Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema ya no de su testimonio, sino de otros personajes. Claro. Y pues para mí es un honor que gente preparada esté aquí con nosotros. Alabado sea el Señor. Y el tema del día de hoy es acerca de la fe inquebrantable. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esas palabras? Wow. ¿Quieres decir algo? Pruebas fuertes. Pruebas fuertes. Es lo que viene a la mente. Claro. Fe inquebrantable, obviamente, para mí es algo que se desarrolla. Ok. No es instantánea. Porque muchas veces yo he escuchado predicaciones en la iglesia, personas, hermanos, que con buena intención hacen y dicen, no, hay que tener fe, ¿no? Si tienes Claro, fe, claro. todo está bien. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es tener fe? Entonces a veces decimos, fíjate, yo tenía fe y pasó lo que nada. yo quería que pasara Claro. no pasó. Es tan fácil como puede ser tan difícil, pienso yo. Todo Claro. depende de la clase de relación cercana que tú tengas con Dios. Y cuando tú ves que Dios comienza a obrar en tu vida y las Claro. cosas comienzan a ocurrir como tú comienzas, ok, wow, mira, valió la pena de aquí en adelante. Y mantener una comunicación constante con Dios y hablar con Él de esta forma, uno crece. Uno de los personajes de la Biblia que a mí se me viene a la mente rápido, yo no preparé nada de ese personaje, pero ahorita me está viniendo a la mente es Elías. Cuando estaba haciendo este holocausto para Dios, este altar para ofrenda a Dios, y cómo él se burlaba de los brujos y de los demás, que ¿a poco todavía no cae el fuego? Ajá. Entonces, ese acto que él hacía, ahora sí que era una fe brutal. Oh, no, O sea, tremendo. porque el hecho de tú pararte enfrente de personas que te están retando a tu fe, Ujú. y el mismo Elías todavía dice que todavía no salía la palabra de su boca cuando ya el fuego ya venía con todo para consumir esto. Y yo creo que eso es un ejemplo muy... Bueno, hay muchísimos ejemplos en la Biblia, los vamos a ver. Sí, yo creo que esa es una fe tremenda, pero Marcos, ¿qué pasó después de eso? ¿Dónde estaba la fe de Elías? Oh, bueno, es verdad, es verdad. Tenemos que acordarnos que Elías era humano al final del día. Ok, exacto. Y referente a eso, lo primero que les voy a platicar ahorita es, hago una referencia precisamente a eso, de que tienes una fe inquebrantable Sí, y luego y de momento. Sí. todo se va para abajo. Pero el problema es que me encanta lo que dices, Ajá. porque
la manera que a mí me gusta visualizar la fe, porque yo soy alguien bien, tú sabes, físico. La fe es como un músculo. Okay. Se tiene que ejercitar para crecer. Entonces quiero compartir una palabra bien rápido. En el primer capítulo de Santiago, el versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, es una cosa bíblica de que la fe es algo que empieza, tú sabes, un poquito, y crece mientras que somos puestos a la prueba. Así es. Claro. Yo creo que sí. Diste en la cabeza del clavo, porque cuando yo comienzo, o cuando yo pienso que comencé a tener fe, a confiar más en Dios, en el primer momento que yo dije, Señor, yo necesito que tú hagas esto, necesito tal cosa, y no pasó mucho tiempo cuando veo el resultado, Dios me escuchó, eso ayudó mi fe. La próxima vez que necesitaba fe, ya yo me sentía un poco más seguro de que... y también me di cuenta que lo que le pedía a Dios, no necesariamente Él me lo daba inmediatamente. Okay. Pero tardaba un poco, pero me lo daba, me lo concedía, y mi fe comienza a crecer de esa forma. Pues yo creo que la fe inquebrantable también tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Así es. Perseverancia en Dios. Exacto. ¿Cuál ha sido una de las cosas no sé, que ustedes han dicho, aquí mi fe, o sea, aquí yo veo que en realidad tener fe en Dios me está dando un resultado? Bueno, yo me acuerdo mucho, y creo que ya lo he contado en algún otro episodio, mi hermano padecía asma. Entonces él recibía pues ciertos medicamentos y todo. Y en una ocasión, no recuerdo muy bien si fue uno de estos medicamentos que tuvo un efecto secundario, entonces cerró su garganta. Entonces cuando cierra su garganta, pues no puede respirar ni nada. Mi papá corre con él a la puerta como en un reflejo de vámonos al hospital, qué sé yo, no sé. En ese momento yo me sentí mal porque yo no podía hacer nada. Sentía impotencia. Pero por alguna razón, por un instinto, porque ya estábamos yendo a la iglesia, no recuerdo bien yo cuántos años tenía, pero ya era consciente de lo que era Jesús, de lo que era la fe, de lo que era el cristianismo. Yo me pongo a orar, y recuerdo que mi hermano mayor también en un lado mío se pone a orar, y no recuerdo si lo hizo en voz alta o no, pero fue como una prisa que yo tenía con Dios de decirle: Señor, por favor, o sea, te pido que por favor ayudes a mi hermano. Y no pasó ni el minuto, escuché que mi hermano eructa. Y cuando él eructa, respira otra vez. Mira eso. Entonces, en ese momento a mí podrán explicarme, no, pues es que el efecto secundario solamente fue un espasmo en la garganta, lo que sea, se abrió, se cerró, no sé. No me interesa. Yo pedí a Dios. Ahí está. Entonces, ya de ese momento empezó como mi fe también a decir, es que da resultados. Exactamente. Y pues hasta la fecha, no sé ustedes si les ha pasado algo. Bueno, yo te digo que recientemente, como ustedes saben, nosotros nos vamos a mover para Tennessee. Y cuando tomamos la decisión de hacerlo en abril, el mes pasado, decidimos hacerlo, mi esposa, mi hijo y yo hablamos de todo este asunto, y contratamos a un realtor, ¿no? A una señora de bienes y raíces. Ella vino a la casa y comenzó a explicar el proceso de lo que teníamos que hacer, todo lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Entonces ella pues dijo, ok, pues mira, vamos a hacer esto, tenemos que enseñar la casa en tal día, vamos a hacer lo que le dicen un open house. Y entonces yo le dije, ella me dice, va a ser tal día. Yo busqué en mi calendario, Marco, y vi que en el calendario ese día caía en sábado. Entonces yo le digo a ella, ¿sabes qué? El sábado no vamos a poder hacerlo, porque nosotros el sábado vamos a la iglesia, estamos en comunión con Dios todo ese día, etcétera, etcétera. Y ella me dice, bueno, no hay problema. Yo mañana te llamo para ver si cambiaste de opinión.
¿ok? Y yo miro a mi esposa y la miro a ella, no es que no te vamos a llamar mañana. No hay opción. No hay opción. Entonces ella dice, no te preocupes más, te vamos a dar hasta el domingo entonces. Esto era un viernes, hasta el domingo para que cambien. Raúl, el sábado es el día que más se venden casas cuando se abre la casa para que vendan el artista. Así que manténgase. Yo le dije, no vamos a hacerlo. Entonces, yo le dije a ella, mira, te voy a decir algo. Cuando nosotros vivíamos en Tennessee, vamos a volver otra vez para Tennessee, nos pasamos por el mismo, compramos 2 casas, el realtor le dijimos lo mismo, y estábamos en la iglesia ese sábado y entonces él me llama. Ajá. Entonces yo contesté, hey, hello, me dice Mike, Raúl, perdóname, pero mira, la casa estaba en venta, él tenía nuestra casa en venta. Me dice, Raúl, yo sé que no vamos a, tú nos dijiste que no querías que hubiese negocios durante el sábado, etc. Y dije, sí, ¿qué pasó? Bueno, hay una familia que está interesada en comprar la casa. Y yo le dije, Mike, no vamos a hacer esto. Estamos en la iglesia ahora mismo. Y me dice, está bien, Raúl. Salimos al mediodía, como a las 2 de la tarde ese mismo día. Él me llama otra vez. Okay. Y me dice, oye, Raúl, perdona lo que te voy a decir, pero mira, yo traje a las personas, a la gente, la familia que quería ver la casa y le enseñé la casa. Entonces yo dije, Mike, pero no te preocupes, déjame terminar. Me dice, solamente le enseñé la casa desde afuera. Estaban en el carro, vinimos, nos paramos y vieron la casa, ¿ok? Y yo le estoy contando a la realtor todo esto. No entramos y dije, ok, está bien, no hay problema. Pero eso no es todo, Raúl, déjame decirte otra cosa. ¿Y qué me vas a decir ahora? Es que ellos quieren comprar la casa. Okay. Y entonces él me decía, yo le dije a ellos, nosotros no vamos a venderle a ustedes esta casa, a menos que ustedes vean esa casa por dentro. Ustedes tienen que entrar en esa casa, no pueden comprar una casa así. Claro. No, que la queremos comprar. No, pero no pueden. No, que la queremos comprar. A las 2 semanas le vendimos la casa a esas personas. Entonces esta realtor pues se quedó un poco, tú sabes, sorprendida. Y yo le dije, mira, danos la oportunidad de demostrarte la fe que nosotros tenemos en que queremos hacer esto de esta forma y tú te vas a dar cuenta. La casa se vendió, Sam, en menos de 24 horas. Wow. ¿Ok? Ella nos dijo, en 22 años que he estado trabajando en esto, nunca esto había pasado. Y entonces ella dice, yo me acuerdo, Raúl, cuando tú me dijiste, vas a ver la diferencia en tener fe. Así que eso ha sido algo tremendo para nosotros. Wow. ¿Tú, bro, Sam? ¿Algo que te venga a la mente? Bueno, tengo muchas cosas de fe y de falta de fe también. Sí. Pero no quiero tocar tanto en este tema porque quizás sea un poquito difícil. Yo sé que para mí sí es difícil contarlo. También no les quiero dar pesadillas, pero tranquilo. Entonces como hablé en el primer episodio donde yo estuve, que di mi testimonio cuando yo estaba en la guerra en Afganistán, yo cuando estaba enlistándome en el servicio, yo pensaba que yo iba a morir, y especialmente cuando ya vino mi tiempo para ir a la guerra. Entonces estando ahí, a mí me gusta leer mucho, y uno de los libros que yo tenía era un devocional, un estudio sobre el Salmo 91. Okay. Y yo me lo leí todo, lo leí como 2 o 3 veces, lo detallé bien. Nice. Y al final había testimonios. Era un estudio específicamente para la gente en la Fuerza Armada. Y había testimonios de personas que estuvieron en el combate y que vieron cosas milagrosas. Y yo decía, wow, qué... sí. Qué cosa tan tremenda. La gente que dicen que Dios no hace milagros es porque no lo han visto, no lo han experimentado. ¿Para ese tiempo ya eras cristiano? Sí, sí. Okay. Y un día lo vi. Entonces quiero compartir rápido en el Salmo 91, capítulo 7 y 8 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Como dije, no voy a ir en mucho detalle. Sí. Pero así mismo pasó. Y les puedo decir
que a mí me marcaron el cuerpo con balas atrás de una pared. Literalmente como en caricatura. Que las balas me hacían así y cuando yo paré, ahí estaba mi cuerpo atrás de la pared. Y a mí no me tocó nada. Wow. Llegó un punto que yo estaba parado delante de un cartel de madera. Y los que saben de armas, saben un AKM, un AK-47 ruso. La bala es bien potente. Esa bala pasa por... Atraviesa. Por madera, por paredes, hasta por ladrillo. Wow. Y un pedacito de madera paró una bala que iba directo para mi cara. Y son cosas que yo no lo podía creer. Maravilloso. Pero yo estudié, yo creí, y ahora no solo yo. En verdad le tengo que dar más crédito, primero todo a Dios. Exactamente. Sí. Pero antes de la fe mía y de las oraciones mías y el estudio mío, le tengo que dar crédito a la fe y la oración de mi esposa, que en ese tiempo no estábamos casados. Pero ella no dormía en las noches orando por mí, por mis padres, por mi familia. Ahí está. Wow. Y las promesas de Dios son cosas que son eso mismo, son promesas, Él la va a cumplir. Exactamente. Lo que necesita es un poquito de fe. Y Él te mostrará lo que Él es capaz de hacer. Así es. Así es. Yo creo que no hay palabras para explicar lo que Dios puede hacer con un poquito de fe que tengamos, ¿verdad? Todo lo que toma un granito de mostaza de fe puede mover montañas. Así es. Bueno, pues vamos a arrancar porque ya tenemos 15 minutos así en arrancar. 15 minutos ya, pareció 5 minutos. Un breve intro. Esa fue una gran introducción. Bueno, el día de hoy vamos a preparamos algo, cada quien un poquito, para hablar un poquito acerca de la fe inquebrantable. Y aunque sería fácil, cuando hablamos de la fe, para nosotros sería fácil ir a la Biblia y tomar algún ejemplo de ahí. Obviamente usted preparó algo de Job, pero pues ese es el personaje modelo, podría decir yo, ¿no? Yo me salí un poquito de la Biblia y fui a buscar fe inquebrantable en otros lugares. Y encontré ahí por ahí unos temitas interesantes. No son muchos, me hubiera gustado traer más, pero yo creo que es suficiente con eso para darnos una lección. Claro que sí. Y voy a dar primero un ejemplo de lo que hablamos hace rato, de lo que no es la fe inquebrantable. Entonces, esto dice así. La historia de los 2 sacerdotes jesuitas en el siglo XVII que tomaron rumbo desde Portugal hacia Japón de Edo, conocido así por su división en la historia como la famosa Era de la Paz Interrumpida, que abarcaba desde el año 1603 hasta el año 1868. De estos 2 sacerdotes jesuitas nos enfocaremos en Sebastián Rodríguez, quien fuera instruido por el padre Ferreira, el cual había sido testigo de las torturas y la muerte que se le daba a todos los seguidores del cristianismo católico, predicado en un entorno donde el cristianismo era una religión, que todo aquel que fuera encontrado practicándola era sentenciado a morir por el que ellos llamaban el inquisidor. Eran incinerados para que no se les pudiera dar la sepultura cristiana. Terrible. Por su parte, Rodríguez es traicionado y apresado junto con algunos de los japoneses que eran creyentes en Dios. De no renunciar a su fe, el inquisidor iría asesinando uno a uno hasta que Rodríguez reconociera que la fe cristiana no tenía sentido. Rodríguez siente que Dios le permite pisar la imagen de Jesús, esto como una muestra simbólica de renuncia a su fe. Pisaban la imagen de Jesús y el inquisidor decidía si vivía o no vivía. Y creo que también la escupían, era escupirla y pisarla. De esa manera ellos, el inquisidor decía, ok, ya renunció, ya es un apóstata, bienvenido, y los ponía a ayudar. Entonces, el contexto de todo esto era que Rodríguez había escuchado que su mentor había renunciado a la fe y se había convertido en ayudante de estos, pues de la cultura, de la religión que practicaban los japoneses en ese entorno que era cuando apenas entraba el cristianismo a estos lugares, y se tenían que esconder para predicar. Entonces, aún no termina aquí. Él se convirtió en un apóstata, y aunque Dios conoce el corazón de las personas, ese fue un ejemplo de lo que hoy venimos a hablar. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Rodríguez? Si hubieras sido traicionado y apresado y nos ponemos en esa situación, no lo quiero juzgar, pero él hizo un acto público de renunciar a su fe. Y aunque nosotros no conocemos su corazón, él dice que él sintió que Dios le autorizó pisar la imagen de Jesús.
y renunciar a su fe y que todo iba a estar bien entre ellos dos. Pero el acto es lo que a mí me mueve un poquito la cabeza. Está difícil, ¿verdad? No sabría identificar si de verdad estuvo bien, si fue la voz de Dios la que le dijo, písala, no hay problema, tú y yo estamos chidos. O en realidad ese acto, esa acción, sí mermó ahí un poquito lo que era de que, no sé, de decepcionar a Dios. No sé ustedes qué piensan al respecto de lo que hizo Rodríguez. A veces es muy fácil cuando te encuentras en una situación apretada concientizar o concienciar, ¿se dice? Concientizar, perdón. Que lo que tú estás escogiendo para hacer o no hacer está bien. Aún cuando va en contra de tus propios valores y morales y cosas que tú crees. Y tú dijiste, me alegro que dijiste esto, yo no lo quiero juzgar a él porque somos seres humanos. Sí. Yo puedo decir todo lo que yo quiera decir, no, yo nunca haré esto, nunca haré, y cuando llegue el momento, soy el primero que estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer. Y por eso es importante que nuestra relación con Dios sea 24/7. Okay. 24/7. Yo voy manejando, yo estoy pensando en Dios. Yo estoy en el trabajo, yo estoy pensando en Dios. Yo estoy hablando con algunas personas y de momento estoy pensando en Dios. O sea, una comunión constante. Eso ayuda a uno crecer y tener fe y poder tomar decisiones fuertes en el momento que tenga que tomarlas para demostrarle a Dios primeramente y a la gente, al mundo, que yo amo a Dios y voy hasta la muerte si es necesario por él. Sí, porque muchos han interpretado esta acción que hizo este sacerdote a cierta cobardía de decir, ok, voy a utilizar el nombre de Dios para salvar mi vida y salvar la vida de los que tenían presos, porque el daño psicológico o el movimiento psicológico que hacían con él era de los que tenemos presos, de nuestra propia gente, de nuestro propio pueblo, los vamos a ir matando uno por uno hasta que tú decidas renunciar a tu fe. Entonces, como tenían a varios, mataban a uno, mataban a otro, y él seguía y seguía firme hasta que él dice que miró que Dios le había permitido todo eso. Pero pues ahí entra también otra cosa, como dice usted, si uno está pensando todo el tiempo en Dios, y si uno tiene a Dios en la cabeza en cada acto de mi vida, es, Dios, yo voy contigo a todas, y no voy a dejar que el hombre me doblegue, ni aunque me torturen, ni aunque maten a fulanito, a sultanito, pero... Y ahí nos pondríamos más estrictos, ¿no? En lo que es todo esto. No, está difícil lo que pasó. Sí. Bueno, muchos puntos buenos. Otra vez voy a hablar de unas cuantas experiencias. Entonces, cuando uno está en el servicio militar, obviamente la misión es la batalla contra el enemigo. Exactamente. Y específicamente en el cuerpo de los marines aquí, como que nosotros somos shock troops, somos como... Somos los primeros que entramos a la batalla. Son los primeros que todo el mundo es bárbaro, ¿verdad? Ya. Y igual como decimos, no, yo si me enfrento a eso, mi fe va a ser inquebrantable. Yo nunca voy a negar a Dios. Había muchos que decían, no, yo estoy listo para cuando venga la pelea. Y como que no tenían presente la realidad de lo que quiere decir eso. Okay. Y no todos, pero yo vi a muchos que fallaron. Y cuando entramos a la batalla, cuando verdaderamente empezaron a pasar las balas por milímetros de tu carro, como acabamos de decir, ¿a dónde se fueron? Huyeron, se escondieron en vez de enfrentar a la batalla. Claro. Entonces, hay como dos lados de la moneda, ¿verdad? Uno nunca sabe a lo que se va a enfrentar. Lo único que uno puede hacer es prepararse. En este sentido, el sentido espiritual es lo que acabo de decir. Uno tiene que tener esa conexión constante con Dios y orar que si ese día viene, Dios, por favor, guíame y dame la fuerza para ser fiel. Porque como podemos ver, Pedro mismo negó al Señor 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Y terminó siendo uno de los más grandes apóstoles. Entonces mi fe será igual como la de Pedro. Ojalá yo tuviera fe como Pedro. Claro. Entonces hasta el día que estemos puestos a la prueba, y desafortunadamente es muy posible que pronto venga esa prueba de ese mismo estilo para muchos de nosotros. De la manera que se está volviendo este mundo. Pero a la misma vez,
tenemos que, en todo lo que hacemos, tener buena doctrina. Amén. Sí, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y como dijiste, hermano, no es para juzgar a esta persona, porque lo que él enfrentó fue una cosa terrible. Pero ¿qué dice la Biblia? Primero dice, el corazón sobre todo es traicionero. Entonces ahí es a donde viene el discernimiento. Todo el mundo puede decir, no, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Claro. ¿Cómo uno sabe que lo que Dios le dijo a esa persona supuestamente es verdad? Bueno, nosotros tenemos una base. ¿Qué más dice la Biblia? A pesar de lo que acabo de decir, que el corazón sobre todo es traicionero. La Biblia dice, Jesús en letras rojas dijo, el que me niega a mí alante de los humanos, yo lo negaré alante del Padre. Entonces, como digo, no es para juzgar, No. pero sí tengo que decir que lo que acabas de decir, Claro. de las palabras de este hombre, Dios me dijo, son palabras que van directamente al contrario de lo que Dios literalmente dijo. Entonces, esa es la opinión mía. Claro. Esa historia está muy bien representada en una película de Martin Scorsese, no sé si la has visto, hermano. La historia de... De estos dos sacerdotes jesuitas que van a buscar a... No la he visto. Está muy buena. Se ¿Ah, llama sí? Silencio, sí, está muy buena. No sé. Aquí voy a poner una foto. Y ya la hemos recomendado en varios podcasts porque yo cuando la vi sí me conmovió. Al final, bueno, pues no es spoiler porque es algo histórico. Sí, así no, que, claro que sí. Los que conocen la historia ya saben cómo termina. Pues este hombre reniega de su fe delante de los ojos del inquisidor y se dedica a ayudarlos a combatir el cristianismo católico que estaba entrando en Japón. Entonces está interesante porque al final su esposa japonesa y todo, tiene su familia y todo, ella le deja en su mano, le deja una cruz, porque ellos cuando morían los metían en tipo jarrones, y los quemaban. Pero era un acto, era su cultura, así morían ellos. Pero él tenía su crucifijo en la mano cuando muere. Y es así como que, o sea, que al final de los días fue cristiano, pero ahí entra lo que dices tú, o sea, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y él hizo un acto delante de los hombres, entonces no podemos juzgar su corazón, pero ahora sí que, pues, los hechos, ¿verdad? Sí, solamente Dios sabe. Bueno, los hechos y la palabra de Dios, porque pues, podemos hacer 1000 cosas para nombre de Dios que a lo mejor muchas personas lo malinterpretan. Exacto. Entonces, pero ellos no conocen el corazón de uno, entonces... Cierto. Bueno, continuemos porque esto se está alargando. Fe inquebrantable. La persona que muere por defender su religión o sus ideales son conocidos como mártires. Uno de los personajes bíblicos muy conocidos por permanecer en su fe hasta su muerte fue Esteban, quien no se cansó de predicar firme el evangelio buscando que se arrepintieran de sus pecados. Mientras él veía hacia los cielos, veía a Dios, a su Hijo, a la diestra de él. El pueblo enfurecido y la ceguera de su corazón apedrearon a Esteban, mientras él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, cayendo en un sueño profundo y durmió. Así que haya sufrido dolor o no es algo que no sabemos con exactitud, pero de lo que sí estamos seguros es que su fe fue inquebrantable. Amén. Tremendo. Está tremendo lo de Esteban. Y ahora ya voy a pasar un poquito a hechos históricos, un poquito pues ya más modernos, bueno, en teoría, porque también este es de los 1700, así que... Okay. El general Westermann, es que es francés, el general Westermann, está medio raro el nombre ese, bueno, famoso general conocido también como el carnicero de la Vendée, es uno de los testimonios que se pudo encontrar de la Revolución Francesa, pues en palabras del mismo general nos dice... Después de la batalla de Sevenay, en diciembre de 1793, donde exterminamos a más de 600 prisioneros de la Vendée, y siguiendo las órdenes que me dieron, aplasté a los niños bajo las patas de los caballos, masacré mujeres, no tomé ni un solo prisionero, los exterminé a todos. Fin de la cita. Aquí se habla directamente de la fe inquebrantable, pues a uno no le pesó acabar con vidas inocentes e incluso niños de una manera muy cruel. Y la otra es que esta famosa revolución está bañada con sangre de mártires cristianos, cientos de ellos, mayormente católicos, quienes fueron víctimas colaterales por la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta.
Para cerrar esta devastadora historia, en palabras del general Aimé en Montagné, él nos dice: utilicé los hornos de pan y de la cocción de ladrillos para poner dentro de estos a las mujeres de la Vende y a sus hijos que no rechazaron su fe papista, para que no alumbren a más bandidos y sus hijos no procreen más bestias católicas. Fin de la cita. Historia tremenda. Esto fue la Revolución Francesa, ¿no? Sí, parte de este periodo. Y fueron muchas vidas de personas que pudieron renegar de su fe y no quisieron, o sea, siguieron a muerte. No estoy hablando de gente cristiana, estoy hablando de católicos que adoraban imágenes, que adoraban al Papa. O sea, que no nos vamos a poner ahorita, ahora sí que muy con pinzas a tomar todas estas creencias. Sin embargo, tenían fe. Y es aquí donde me dan a mí la bofetada santa. De decir, a ver, Marco, fíjate las personas, lo que han pasado por creer en algo. Gracias a Dios que he sido alcanzado por la salvación de Jesús. Amén. Y que el Espíritu Santo muera en mí. Digo, ok, Señor, creo que soy privilegiado de tenerte en mi interior a pesar de mi carnalidad, a pesar de mi inmundicia, de mis pensamientos malos, de mis pensamientos de muerte, lo que sea. Sigo siendo privilegiado. ¿Hasta qué punto soy capaz de defender mi fe? Eso es lo que a mí me pone a pensar, porque ellos no, ahora sí que no quiero juzgarlos, pero según a lo que yo sé, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Jesús no estaba en ellos, en su corazón. Porque adoraban ídolos, porque adoraban lo que fuera, y sin embargo mantuvieron una fe inquebrantable. Es lo que a mí me pone a pensar. No sé ustedes qué piensan. Bueno, sabes que en esta Revolución Francesa, el general Voltaire, uno de los generales que cometió los crímenes más grandes que podemos pensar durante ese tiempo, con niños, mujeres, toda persona cristiana. El propósito, como tú dijiste, era exterminar completamente la Biblia en el país de Francia. Y casi lo lograron. Con unas pocas personas que huyeron, ¿no?, a las montañas, tenían todavía copias de la Biblia, pero casi lo hizo. Es interesante que él destruyó la casa publicadora de Biblias, una casa que había en París. La destruyó completa. 100 años más tarde, esta casa era volvió otra vez a ser la casa editora de Biblias, daban servicios cristianos en ese sitio. O sea que Dios es el que decide. Claro. Su palabra nunca va a dejar de existir. No ha dejado nunca de existir. Eso no quiere decir que hay personas que no la quieran leer o no les importa lo que diga, pero siempre va a haber personas que busquen de Dios en todo tiempo. Sí, amén. Sí, pues no, a mí se me hizo bien crudo todo eso, pero yo creo que sí es necesario que de repente nosotros nos demos ese baño de crueldad, ¿no? Para recapacitar nosotros mismos, que no todo es en bandeja de plata. O sea, tenemos que desafiarnos también a nuestro espíritu, a nuestra fe, decir, ¿qué estás haciendo para crecer? O sea, ¿estás viviendo una vida cristiana o no? Yo lo digo para no caer en una monotonía, que es lo que tristemente hoy en día pasa mucho. O sea, gente que conoce de Dios, que conoce de la Biblia, pero hay muchas iglesias en las que tienen miembros que están inactivos, o sea, que no hacen nada, literalmente nada, solo van y calientan un asiento, o sea, y obviamente pues hay quienes a lo mejor no trabajan dentro de la iglesia, pero están predicando en sus trabajos, pero ahora sí ya ellos y Dios, o sea, ya Dios sabe, ok, pues a lo mejor no está sirviendo en la iglesia, pero pues acá ya convirtió a 3, 4, y ya hizo que fuera uno la iglesia mínimo, o sea, mínimo se está moviendo. Pero muchas veces quedamos en esta monotonía de no querer mover un dedo para el crecimiento del evangelio. Y pues hubo otras épocas en las que pues pagaban con la muerte a veces el seguir a Jesús. Sí, cierto. Entonces, el Satanás, el enemigo nuestro, el diablo, es muy astuto. Claro. Y tiene muchísimos años de experiencia. Okay. Se sabe la Biblia mejor que cualquiera. Exactamente. Tiene muchísimos años de experiencia.
Y él nos tienta en el siglo XXI de una forma completamente diferente a 10 siglos atrás, o lo que sea, pero pero utiliza las mismas herramientas, la misma seducción, pecado. El mismo pecado, ¿tú entiendes? Tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar. Es bien fácil olvidarnos de Dios con tantas cosas que el mundo ofrece, pero si mantenemos nuestra firmeza con Dios, nuestra comunicación con Dios en todo momento que podamos, es difícil para que Él entre en nuestras vidas y nos haga cambiar de opinión. No, tiene razón, hermano. Y precisamente como dice que el enemigo es, ahora sí, como dicen, perro viejo, ¿verdad? Oh, no. Precisamente es del personaje que venimos a hablar el día de hoy, porque como empieza este capítulo, que el enemigo andaba paseando por la tierra, andaba orando por allá. Entonces, si gusta pasar al siguiente tema, hermano. ¿Cómo no? Tú me invitaste a que hablásemos un poquito del libro de Job. Un libro interesantísimo, como estaba diciendo también Sam. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia, de hecho. A mí me gusta mucho la historia, Sam. Sí. Okay, era mi clase preferida. Sí, yo igual. Porque la historia te da una percepción de cómo la gente hacía las cosas antes. Okay. Y cuando tú lo examinas bien a profundidad, tú dices, pero sí, eso es lo mismo. Es lo mismo que hacemos hoy día. Sí, un tiempo nuevo, pero es lo mismo. De una forma diferente, pero es las mismas razones, los mismos, no principios, pero... Los mismos problemas, las mismas, como dijiste, las mismas situaciones vuelven a presentarse. Correcto. Entonces, cuando uno estudia la historia, ya como que está preparado para hacer las decisiones. Sí. Porque ya sabe el resultado de ciertas acciones. Exacto. Y yo tomé algunas notas de diferentes recursos, ¿no? Okay. En cuanto al libro de Job. Y como dije, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Yo tenía algunas preguntas en cuanto a esto. Fue escrito, según los teólogos y eruditos que han existido en todo este tiempo, que han estudiado estas cosas, escrito durante el tiempo de los patriarcas. Un patriarca es, por ejemplo, Abraham era un patriarca, era el padre de una gran nación. Por supuesto, su hijo Jacob fue también un patriarca. Moisés fue también un patriarca. Así que, como dije, fue escrito durante ese tiempo. Hay algunas personas, algunos eruditos, que dicen que el libro fue escrito por Moisés. ¿Okay? Otros dicen que no, que Moisés encontró el libro y lo incluyó en los 5 libros, los primeros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero es bueno notar que la escritura, la escritura de los 2 libros se asimila una con la otra. Las palabras que se utilizan, los términos hebreos que se utilizan, y por eso es que la asocian, tú sabes, con Moisés. Claro. Ahora, hay misterios en el libro de Job, y yo soy uno de los primeros cuando comencé. Yo nací en un hogar cristiano, a los 18 años me salí completamente, me convertí, como dijimos la última vez que estuvimos aquí el año pasado, en un ateo, agnóstico, no quería nada saber de Dios. Yo era raulista. Raulista. Esa era mi religión, raulista. Así que... me gusta ese término. Sí, raulista. Yo era raulista. No voy a abrir una religión. No, sí. Para mí, y yo no necesitaba de Dios. Qué tonto fui, pero anyway. Hay misterios en el libro de Job donde se plantean preguntas difíciles de la vida. ¿Ok? Consideramos algunas lecciones que obtenemos que pueden ayudarnos a ser fieles al Señor en medio de las aflicciones. Pero aún así, lo que siempre estuvo presente en este libro era el conflicto entre el bien y el mal. Okay. Porque Satanás se comienza a mencionar él en el primer capítulo. Interesante, a mí me gusta cómo comienza. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Un varón llamado Job. Y esta era mi religión. Si Dios es tan bueno como lo declara la Biblia, si Dios existe, ¿por qué estoy yo teniendo tantos problemas hoy en día? ¿Por qué se me murió mi tío y mi mamá y mi papá
¿por qué Dios no los sanó? Ok, ¿qué clase de Dios son los que ustedes adoran? Porque sinceramente yo no veo ningún Dios en la vida mía. Y eso era lo que estaba pasando en este libro. ¿Ok? De aquí surge el estudio del libro de Job. Es un libro fascinante. ¿Ok? Es uno de los primeros libros de la Biblia, como dije, y está escrito en forma poética, si nos damos cuenta, y trata esta pregunta persistentemente. Lo más interesante y difícil de comprender es que este señor llamado Job, este patriarca, no se dejó vencer por nada. Lo criticaron sus amigos, lo criticó su esposa, lo maldijo su esposa. Para él, Dios se había olvidado de él. Lo criticaron todo el mundo, los vecinos, pero aún así, este hombre nunca dijo una palabra fea, mala, de maldición o de duda en cuanto a Dios. Y eso es lo que a mí se me paran los pelos. Cuando yo estoy estudiando esto. Ahorita lo quiero comparar con el padre, el sacerdote Rodríguez y nada que... Sí, en su palabra Dios nos dio, en su palabra, Dios nos dio desde muy temprano algunas respuestas, pero también las preguntas que hay aquí en este libro, también Dios nos dio algunas respuestas. ¿Okay? El libro habla mucho de un gran conflicto entre el bien y el mal, de pruebas extremadas, pero también del mensaje del Evangelio. ¿Okay? Y todas las preguntas que nos pasa, lo que a veces nos pasa, están escritas en el libro de Job. No todas son contestadas, mis queridos santos y amorosos hermanos. No todas las preguntas que tenemos en este libro están contestadas, pero están en el libro. Están escritas en el libro. Y eso me pone a uno a pensar. Yo no creo que ninguno de los libros de la Biblia podría contestar en sí mismo todas nuestras interrogaciones. Y probablemente aún la Biblia como un todo no lo responde tampoco. Hay una parte que nosotros tenemos que tomar perdonen la redundancia, en encontrar las respuestas de las cosas que nosotros no entendemos o quizás no vemos. Y eso es a través de nuestra relación con Dios. Él te habla en la mente, tú lo escuchas, preguntas que tú tenías antes, leyendo otro sitio, hablando con otras personas, de momento comienzas a ver la respuesta. Y a pesar de ello, Job descorre, es como una cortina, abre la cortina y le revela al lector la existencia de una realidad que está más allá de lo que nosotros podemos sentir. Nos lleva a un lugar que, aunque está muy alejado de nosotros en un sentido, está increíblemente cercano en otro. El libro de Job nos muestra lo mucho del resto de la Biblia, también, que la Biblia también manifiesta lo natural y El libro de Job nos deja saber, Sam, que hay una relación entre lo natural y lo sobrenatural. Aunque son dos cosas distintas, hay una relación entre ellos. Hay una relación entre lo natural, nosotros, y lo sobrenatural, que está en el cielo. El libro de Job personificado. Es un drama. Personificado con Job y con su familia. Desde el principio y la advertencia que miles de años más tarde expresara Pablo. Mira lo que dice Pablo en cuanto a esto. En Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí también yo que me creo mucho y que yo puedo hacerlo todo. Yo no necesito a Dios. Qué ignorante soy. Tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y nosotros sabemos quién es ese y quiénes son sus secuaces, ¿no? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pregunta que yo me hago es, con todo eso, Raúl, fue bueno lo que dijiste. Estoy jugando como si fuera otra persona escuchándome a mí mismo, claro. Pero a mí tú no me has dicho todavía por qué es que Dios deja que Job sufra. Claro. Si Él es un Dios de amor, ama a Job y lo quiere, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó que sufriera? Esa es la pregunta que tú no me has contestado todavía.
¿Ok? Pero sufrimos porque hay un poder maligno que mancha y desacredita el carácter de Dios. Okay. Sin embargo, si se lo permitimos, Dios puede usar nuestro sufrimiento para fortalecernos y desarrollar un nuevo carácter. Wow. I don't know, brother. To me, this is... Sí. Esto es poderoso, ¿ok? Es bien difícil pensar en eso porque uno, claro, nunca quiere sufrir. No, pues no. Uno no dice hoy, me voy a levantar y voy a sufrir bastante. Ay, me gustaría llorar mucho. Si dice algo, there's something wrong with you, ¿ok? Bueno, mi esposa dice que yo soy así. Oye. Ella dice que a mí me gusta el dolor, a mí me gusta hacer las cosas de la manera difícil. Sí. Pero bueno, de cierta manera eso hace cierto cambio en el carácter, porque cuando uno pasa por las dificultades, como decimos, crea esa misma palabra, carácter. Mm-hmm. Te hace una persona más fuerte. Claro. No solo en la manera física, pero en la manera espiritual, en la manera de tu pensamiento. Porque cuando uno pasa por ciertas cosas, sí, uno también ve la vida de una manera diferente. Uno empieza a hacer diferencia entre... Voy a tener que dar otro ejemplo, no sé por qué hoy sigue pero cuando yo regresé de la guerra, la gente decía, tú eres una persona diferente. Wow. Sí. Ok. Sí. ¿Qué esperaban, no? Samuel, tú cambiaste. Sí. Mm-hmm. Yeah. ¿Qué esperas? Claro. ¿Cuántas veces por poquito perdí mi vida? Entonces veo. Cuando yo regresé con una visión de lo que importa, claro, y de lo que no importa. ¿Qué es esencial para la vida? ¿Qué es esencial para mi crecimiento? ¿Y qué no? ¿Entienden? Mm-hmm. Sí. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que entonces podemos decirle a aquellos padres que están luchando con sus hijos de 16, 17 años, mira, ¿sabes qué? Mételos en los Marines, ¿ok? Envíalos mételos en el ejército por 4 años, ya tú verás cómo ellos cambian. Pero la verdad, y yo siempre lo digo, y hombres y mujeres, pero específicamente claro, hombres, uh-huh, esa transición de niño a hombre, yo pienso que si uno no tiene alguna cosa que sufre, uh-huh, algún punto en su vida en que tiene que pasar trabajo y aprender a sobrevivir, uh-huh, esa transición nunca se completa. Wow. ¿Entienden? Yeah. Ahora, para las mujeres también de su manera. Sí. Pero específicamente un niño para convertirse en hombre, un hombre capaz de proveer, de ser capacitado para sostener una familia. Yeah. Eso no quiere decir que nunca necesitas ayuda. Yeah. Todo el mundo necesita ayuda. Exacto. Pero uno tiene que pasar por la prueba para convertirse en esa persona refinada. Ya. Yeah. ¿Saben una cosa? Volviendo otra vez, claro, a lo que estamos hablando del libro de Job. Muchos de nosotros vemos el poder de Dios, o sea, la omnipotencia de Dios. Vemos el poder de Dios como un poder ilimitado. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Ok? Y no nos detenemos a pensar que incluso el poder ilimitado de Dios, esto aquí es bien interesante, wow, esto claro, que quiero compartir con ustedes. Aunque Él tiene un poder ilimitado, Él no te fuerza a hacer lo caballero que tú no quieres hacer. Yeah. Y lo puede hacer. Uh-huh. Lo puede hacer. Y saben, mis queridos, cuando uno nace de nuevo, cuando uno acepta a Dios como nuestro Salvador, el nacer de nuevo no elimina esos defectos, sino que es una indicación de aceptar la promesa de Dios hecha al apóstol Pablo cuando le dijo en 2 Corintios 12:9. Y lo podemos aplicar a lo que le pasó a Job. Okay. No sé cuánto tiempo Job estuvo con esta sarna, con esta enfermedad, con todo lo que le ocurrió, quién sabe, 1 mes, 1 año, 6 meses, lo que sea. Pero si el apóstol Pablo hubiese estado allí, va y se le acerca a Job y le dice, mira, tengo un mensaje de parte de Dios. Y Dios me lo dijo en 2 palabras solamente. Bástate mi gracia. Ok. Okay. No. Bástate. Yo sé que estás sufriendo, ¿ok? Sí. Bástate mi gracia. Porque mi poder, este es Dios hablando,
se perfecciona en la debilidad. Wow. Ok, Señor, pero estoy sufriendo, algo por mí. Tranquilo, Raúl. Bástate mi gracia, porque mi poder se transforma en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dijo Pablo, más bien en mis debilidades, que para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Tremendo, ¿ah? Quería leer una frase que dijo aquí Juan en el podcast que estuvo Juan. Sí, bueno, no sé si fue Juan o fue Alex que dijo esta frase que a mí me encantó. Dice, los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. O sea, como que es un círculo. Y aquí entra algo que es lo que, como dices tú, hermano, que la transición de niño a hombre tiene que pasar por algo fuerte. Ahí sí voy a estar en desacuerdo. Te creas, hermano. No, lo que yo pienso, hermano, que también influye mucho la figura paterna. En cuestión de decir, yo soy el hombre que soy porque pasé por esto. Ahora mi responsabilidad es transmitir mi experiencia a mi hijo para en lo que en mi mano esté, evitarle que él pase por eso. Ahora, que él cometa errores o no, ya no es mi culpa. Entonces, eso a él le va a ayudar a crecer en otros aspectos. Seguro. Pero si yo puedo, voy a hacer que mi hijo llegue a un nivel en el que tal vez no sea igual al resto. ¿Por qué? Porque a lo mejor los otros papás no han pasado por los procesos que yo pasé. Y a lo mejor alguien de la edad de mi hijo va a pasar experiencias, o el papá de este muchachito pasó por experiencias muy fuertes, que a lo mejor va a ser hasta de ejemplo para mi hijo. O sea, yo no sé. Por eso, y eso es algo que yo he experimentado en el último año, más que nada, porque el Señor me ha llevado por diferentes lugares en mi tiempo aquí en los Estados Unidos. Y en este último tiempo el Señor me ha mostrado su mano de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque llega un punto en tu vida de que, por ejemplo, yo aquí tenía amigos, pero no amigos de la fe. Entonces, cuando yo ahora tengo amigos de la fe, busco ser un mejor yo. Y yo lo he experimentado con Sam, con Alex, o sea, mi amigo Natanael también, que están ahí cerca. Entonces, yo he experimentado esto y es algo que yo quiero inculcárselo a mi hijo, de que no te rodees de personas que no vayan a edificar tu vida. Tú sé ejemplo, tú predica, tú haz esto, pero tienes que rodearte de personas que te ayuden a crecer. Y eso es algo que a mí me ha pasado últimamente. Y es algo que lo comparto con todos. Y aquí entra otra cosa. Fe inquebrantable, de verdad. Tenemos fe inquebrantable. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que como cristianos nos va a desafiar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Claro, si tú eres, como decía Bruno, si te levantas a mí, hoy quiero sufrir. Sí. Yo creo que eso es una buena pregunta. Quizá lo deberíamos poner para el público que nos mire, claro, nos escucha. Claro. Pónganlo en los comentarios qué piensan de lo que acabamos de decir. ¿Qué piensan sobre estas tribulaciones que tenemos que pasar como personas? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Porque al final del día esto es para las personas que nos están viendo, claro, para edificar, para enseñar, para ayudar y tener esta conversación que no todo el mundo puede tener fuera de la iglesia. Exacto. Claro. Sí, precisamente por eso, bro. Hay algo que, bueno, volviendo de nuevo aquí al libro de Job, quizás alguien que está escuchando puede decir, ok, Raúl, that sounds good, suena bien, pero tienes un buen argumento, pero yo todavía estoy muy cómodo con el mío. Okay. Claro. Tú me has dicho cosas que yo, ok, las entiendo, pero todavía, porque mira, si Dios es poderoso y tiene poder ilimitado, todavía no siento que ustedes me han dicho por qué puso a sufrir a Job de la manera que lo puso a sufrir. ¿Ok? Y me gusta este comentario que yo tengo aquí, que dice, muchos de nosotros vemos la omnipotencia, el poder de Dios, como un poder ilimitado, y no nos detenemos a pensar que incluso el poder ilimitado está sujeto a límites lógicos. Claro. Wait a minute.
que Dios está sujeto a no hacer algo, a límites. Ok, déjenme explicar lo que yo quiero decir con este. Por ejemplo, una pregunta. No sé si ustedes han escuchado esta pregunta. ¿Puede Dios crear una piedra que sea demasiado grande para que Él la levante? Sí la he escuchado. ¿La has escuchado? Y siempre con las personas que lo he escuchado en podcast o así en videos, siempre llegan a la misma conclusión de que, ok, entiendo tu punto, pero no deja de ser un absurdo. Ok, entonces, lo que dice aquí es, esa pregunta implica una contradicción lógica. No importa si respondes sí o no a esa pregunta, porque ambas respuestas limitan lógicamente la omnipotencia. ¿Quién tiene el poder de delimitar a Dios? Nadie lo tiene. Aquí hay algo para pensar. Y aquí fue donde yo caí en cuenta y dije, wow, this is nice. Okay. ¿Puede Dios crear vida inteligente sin darle a esa vida el poder de elegir? Porque la Biblia nos dice que tenemos libre albedrío. Fuimos creados con libre albedrío. Entonces, ¿puede Dios crear una vida inteligente sin darle a esa vida el poder de elegir? Esta pregunta bien puede implicar una contradicción lógica. En otras palabras, la vida inteligente debe venir con libre albedrío, porque si no tendría libre albedrío. Me creas inteligente y para yo poner mi inteligencia a funcionar, yo decido lo que quiero hacer. Claro. Y no, se me pone la piel chinita, no, porque precisamente ahora que está diciendo eso, viene a mi mente un tema fuerte y pues no lo voy a editar, aquí lo voy a dejar, que sea lo que Dios quiera, pero me lleva al punto de pensar cómo el ser humano es tan perverso, que toman decisiones por vida inteligente que nunca ve el mundo. Bueno, podemos ver que Dios... Y se me pone la piel chinita, porque es lo que hacemos. Y yo veo... Es tremendo, y por eso es que eso es un pecado tan grande, y por eso es que es tan difícil. Sam, Dios me está dando a mí la oportunidad de yo revelarme si yo quiero revelarme. Claro. Y si no fuese así, yo podría entonces decir, tú no eres un Dios justo porque tú me creaste como un robot que tengo que hacer todo lo que tú dices que yo haga. Sí. Pero no, Raúl, yo no te creé así. Yo te creé que tú escoges. Y yo solamente podía hacerlo de esta forma. Entonces, esto comienza a decirme a mí, oh, espérate, estoy comenzando a entender el mal. Estoy comenzando a ver que, Dios, tienes razón. Es inteligente, es justo. No me quitó el poder de yo elegir lo que yo quiero hacer. ¿No? Y para mí, yo considero eso, ahora que estamos cayendo un poquito más en el tema, de que Dios me ama. Sí. Pero lo lindo del caso es que aun si yo lo rechazo, Él me da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Así que no pensemos tanto por qué fue que Dios le puso tantas pruebas a Job. Bueno, claro, podemos pensar en eso. Pero una vez que entendemos que Dios no tenía más remedio que dar el libre albedrío, entonces entendemos que una de las opciones es ejercer ese libre albedrío y rebelarnos contra Dios. Ahora bien, si Dios destruye el mal antes de que haya tenido la oportunidad de desarrollarse, creó a Adán y Eva y le dijo a los ángeles y a su Padre y al Espíritu Santo, ¿saben qué? Vamos a destruir, no vamos a dejar que el mal nunca entre. Claro. Vamos a destruir, si alguno de mis ángeles se revela, como lo hizo Lucifer, que eso no pase. Nosotros podemos controlar eso y tenemos un mundo perfecto para siempre. Claro. Y me imagino al Espíritu Santo, sí, pero entonces ellos no están tomando la decisión, la estás tomando tú. Es lo mismo. Estás tomando tú. ¿Ves? Si Él destruye el mal, antes de que haya tenido la oportunidad de desarrollarse en toda su extensión, Dios estaría una vez más limitando el libre albedrío. Claro. Es decir, la omnipotencia de Dios está obrando dentro de un límite lógico. Así que, y yo pienso que para mí esto es un poco de consuelo. Saber esto. Especialmente si hemos perdido un familiar querido que no amaba o creía en Dios. Porque tú no sabes si esa persona se va a salvar o no se va a salvar. Claro. Pero con todo y eso, y a pesar de que Dios sabía cuáles serían las posibilidades y luego las consecuencias en el hombre que decidiera ejercer su libre albedrío para rebelarse contra Él,
Dios prometió estar con nosotros en nuestras pruebas todo el tiempo necesario hasta el fin del mundo. Y yo no pretendo que mi discusión de libre albedrío y lógica divina vaya a convencer a todos, pero me ha ayudado a aceptar la gran pregunta de por qué Dios permitió el mal. Ese es... Claro, no, tiene sentido. Tú sabes. Una cosa que quiero tocar ahí es que no es la primera vez que Él lo hace. El mismo ejemplo que acaba de dar Lucifer. Ajá. Entonces, Dios creó a los ángeles. Correcto. Y a los seres celestiales. Ajá. Y a ellos, Él les dio, tú sabes, poder elegir. Y por eso es que Lucifer dijo, no, yo quiero ser como Dios. Y Dios, Claro. y fue un ángel que cayó. Y no solo él, otros más. Él tenía sus seguidores también. Ese Satanás que... Por eso es que Satanás vino al mundo para hacer lo mismo con nosotros. Exactamente. Entonces, si Dios a los seres celestiales le dio ese poder de elegir, ¿van a ser buenos o malos? ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros, que somos hechos en su imagen? Uh-huh. Entonces, si Él nos ama a nosotros, Él también nos va a dar la misma habilidad de decidir. Y a mí esto lo que me lleva a mí a pensar, bro, es algo así como, ¿cómo te diré? Que muchas veces hemos leído que, precisamente lo acabas de leer, que nuestra batalla no es carnal, es espiritual. Uh-huh. Entonces yo me pongo a pensar y regreso al momento en que Satanás empezó, más bien Lucifer, Uh-huh. entró el pensamiento ser como Dios. Uh-huh. Porque hasta ese momento todo era perfecto, Uh-huh. todo era armonía, todo era bueno, todo era santidad. Pero llegó un momento en el que entró un pensamiento, y es aquí donde yo entro. ¿De dónde vino ese pensamiento? Vino de la misericordia de Dios que te dio la oportunidad de elegir. Libre albedrío. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese pensamiento? Y es aquí en donde yo entro. Amén. A nuestros pensamientos. Es ahí donde se hace la diferencia. O sea, pensamos 1000 cosas y podemos hacer 1000 cosas. Sí las podemos hacer. Uh-huh. Porque todo me es permitido, pero no todo me conviene. Exactamente. Entonces el corazón es engañoso. Si viene un pensamiento y lo hago, entonces tengo que, ahora sí que enfrentar las consecuencias de eso. El origen del mal empezó en un pensamiento. Uh-huh. Eso es lo que quiero llegar. llegar. Y sabes que tú mencionaste que Satanás desde el principio, etcétera, pecó contra Dios, tú sabes, se rebeló. Si vamos a tomar la historia cronológica de cuándo de la que tiene el mundo, desde un punto de vista cristiano, el mundo tiene alrededor, desde la creación, y esto está de acuerdo a los libros que se han escrito, etcétera, etcétera, alrededor de 6.000 años, algo así, ¿no? Los primeros 2.000 años terminaron en el diluvio. Okay. Los próximos 2.000 años, aquí estamos hablando de los próximos 2.000 años, ¿ok? Porque entonces los otros 2.000 años comenzó cuando Jesús nació, de acuerdo a la cronología que hay aquí en la Biblia. Brother, Satanás, cuando tentó a Job, llevaba alrededor de 3.000 años todavía. Mira todo el tiempo que Dios le está dando para que se arrepienta, Claro. ¿ok? Está anulado de ir a cualquier lugar otro en el universo, pero puede venir a la tierra. Puede ir al cielo a hablar con Dios, porque aquí lo dice. Él subió al cielo. Hey, God, let's talk. Dios, vamos a hablar. ¿Cómo van las cosas? Claro. O sea, todavía tenía acceso a Dios. Mira qué bueno era Dios y cuánto tiempo le dio. Cuando Jesús venga y vayamos al cielo, y el lago de fuego aquí en la tierra, etc. Es más, en la Biblia, y no puedo, no me acuerdo ahora dónde está el versículo, Satanás y sus ángeles le van a dar honor y honra a Dios. Tú tenías razón. Por todo el tiempo que le dio para ellos arrepentirse, y van a ver que Dios es un Dios justo y es un Dios bueno. Y por eso también en el primer libro de Santiago, muy cerca del primer versículo que leí, dice, usted tiene fe, muy bien para ti, hasta el diablo tiene fe y tiembla. Claro. Entonces, y también quiero traer a la atención un detalle que acabamos de hablar. Ok. Dale. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo. ¿Qué es lo que él quería? Él quería ser como Dios.
¿cómo tentó a Eva? Le dijo, con mentiras. seguramente si tú comes de esta fruta no morirás. Yeah, con mentiras. Serás como Dios. Serás como Dios. Entonces, Eva hizo lo mismo que hizo Lucifer. Él la agarró a ella con el mismo pecado de él. Oye, pero... Eva dijo, tienes que fijarte en eso. Eva tenía que estar sujeta a Adán, que estaba sujeta a Dios. Exactamente. Y ella dijo, si yo como esta fruta, Adán tiene que ser sujeto a mí. Yo estaré encima de Adán porque seré como Dios. Y por eso es que después que ella comió de esa fruta, y Adán también, Dios se reunió, porque la Biblia lo dice en plural, dijimos, si comen de la fruta de la vida, entonces de la inmortalidad. Claro. Y por eso es que lo sacó del jardín de Edén. Oh, tremendo. No, y lo que te digo, hermano, que ahí me pone a pensar en otra cosa. ¿Cómo entró el pensamiento malo en la carne? Porque hasta ese punto, Adán y Eva eran puros, eran santos, se veían desnudos sin vergüenza. Igual que los ángeles. Entonces, y esto me sorprende porque el pensamiento primero entró en la dimensión espiritual a Satanás. Y el mismo Satanás se encargó de meter un pensamiento en la línea carnal. Entonces, ¿cuál fue el origen del mal en nuestra vida carnal? Fue a través de un pensamiento metido por el diablo. Wow. Y Adán y Eva, ¿sabían que Satanás estaba por ahí dando vueltas? Bueno, si él se presentó a ellos, estoy seguro que sí, porque yo, por ejemplo, si yo estoy caminando y yo veo una serpiente que de pronto me empieza a hablar, yo digo, hey, ¿quién tú eres? Tú sabes, entonces yo no sé cómo era el mundo en ese tiempo. Como hablamos, por ejemplo, en el episodio de vida extraterrestre, yo traje a cabo, en el libro de Job hablé de Leviatán y de el Behemoth. Entonces no sabemos cómo eran, porque después de que Adán y Eva cayeron, Dios también castigó a la serpiente, y por eso es que la serpiente ahora no tiene pies. Exacto. Entonces en ese tiempo tenía pies, quizás. Tenía alas. Volaba. Entonces... Pero hablar un lenguaje así de que Adán y Eva lo entendían, obviamente no era simplemente una serpiente. Entonces... Esto fue un momento también donde Dios probó el libre albedrío. Era una prueba para Adán y Eva, probar si ellos amaban a Dios, obedecían a Dios, etcétera, etcétera. Pero Dios en el capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 2, es muy claro que le dijo a Adán y Eva, hey, de todos estos árboles que están aquí, pueden comer. Y no puedes comer, de este árbol no puedes comer. Y para mí es la prueba más fácil de cumplir y de no violar. Para mí es lo más fácil de hacer. Que eso no era una prueba, pienso yo. Tú sabes, cuando lo miro con mi pensamiento carnal así. Porque, simplemente no comas. ¡No lo comas! Pero mira, un día mi papá predicando usó un término que nunca lo había oído, y quizás no lo he oído otra vez de ese término. Él habló del pecado adámico. Yo no soy teólogo ni nada de eso, pero es ese pecado, el primer pecado. Entonces uno se piensa, y él lo estaba usando se me fue la palabra, en el contexto de que todos nacimos con pecado, aunque somos niños y no sabemos del pecado, el pecado está dentro de nosotros. Entonces yo veo eso igual que, por ejemplo, los niños. Tú le dices a un niño, no toque eso, está caliente. ¿Qué es lo primero que hace? Es lo mismo que hablamos con la fruta. Mira, de todo, y quiero volver otra vez. La fruta de la vida estaba ahí. Dios no le digo, no comas esa fruta que te va a hacer inmortal. Exacto. No, le digo, no comas de esta sola, no de la que te hace inmortal. Exactamente. No comas de esta. Y por eso es que fue pecado. Entonces igual es una cosa que tenemos adentro. Nosotros decimos eso, es tan fácil, no comas de esa fruta. Pero yo mismo, ¿cuántas veces mi madre me dijo, no toque eso que está caliente? Que fue lo primero que hice. Yo pienso que nosotros como seres humanos es difícil explicar el dolor y el sufrimiento. Claro. Pero tú sabes lo que no es difícil para nosotros, ir a ayudar a una persona. Claro.
¿Qué te dice eso de la naturaleza que tenemos? You know, no es difícil aliviar a una persona en el sufrimiento. Ahora, yo iba a decir algo a usted. Aquí dice, Job nunca tuvo motivos para dudar de la palabra de Dios a causa de no poder comprender los misterios de su providencia. Porque en el mundo natural estamos constantemente rodeados de maravillas superiores a nuestra comprensión. ¿Nos ha de sorprender entonces encontrar también en el mundo espiritual misterios que no podemos sondear? La dificultad reside solamente en la estrechez y la debilidad de la mente humana, tú sabes. Oh, bueno, sabemos que los llamados amigos de Job, óyeme, con amigos así yo no quiero enemigos, ¿oíste? Empezaron bien, pero terminaron bien mal. Bien mal. Al leer e interpretar el libro de Job, debemos distinguir entre las ideas que expresan la verdad divina y las declaraciones y sentimientos personales de los diversos personajes que intervienen en la narración. Por ejemplo, no es correcta la filosofía del sufrimiento que los amigos de Job le expusieron a él. Claro. ¿Por qué? Porque refleja los pensamientos defectuosos de la época. Es verdad. ¿Ok? Y los amargos discursos de ellos no estaban en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, estemos conscientes de que la Biblia ha registrado ideas erróneas. Raúl, ¿qué? Vete de aquí, Raúl. ¿Qué has dicho? ¿Qué ha dicho Raúl? ¿Qué ha dicho Raúl? Oye, herejías el podcast. Oye, el chacal, fuera. Fuera de aquí. Pero déjeme terminar. Ahora, estemos conscientes de que la Biblia ha registrado ideas erróneas de ciertos hombres. Pero eso no hace correctas dichas ideas. De que estén en la Biblia no quiere decir que son correctas. Claro. Están allí para nosotros aprender de ellas, ¿sabes? No, es tremendo. Claro, la Biblia es un instructivo de cómo llevar tu vida cristiana y también de cómo no llevarla. Y eso es algo que es bien interesante porque hoy en día todavía se practica eso, lo que hicieron los amigos de Job. Iba a decir eso, hermano. Eso es lo primero que pasa. Que, todo el mundo se conoce de otros cristianos que si te da un golpe dice, ¿qué hiciste? Sí. Algo hiciste para merecerte eso. Algún pecado, alguna cosa mal hiciste. Si uno tiene algún defecto, si uno tiene un accidente, lo primero que uno piensa, y vamos a ser honestos, uno mismo a veces se tiene que aguantar de hacer esos pensamientos. No, tal y tal cosa le pasó a esa persona. Bueno, claro, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tú sabes, igual como padre ese es el instinto con los niños. ¿Qué hiciste? Sí. Entonces, no toda cosa mala que le pasa a uno es porque uno se lo merece. Correcto. Pero uno tiene que vivir en este mundo. Exacto. No puede salir de él. Claro. Una cosa que yo quería decir, ya terminando casi, Job no sufrió por sus propios pecados. Okay. Dios había dicho que Job era un hombre perfecto y recto. Está aquí. Conforme al corazón de Dios. Bueno, ese era David. Ese era David, pero está bien, está cerca porque es el libro de Salmos el próximo. Sí. Era spoiler. El próximo libro. Está bien, pero yo deduje que era conforme al corazón. Pero claro que lo tenía conforme al corazón de Dios también. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Perfecto, no hay nadie perfecto. Bueno, perfecto, un hombre sin culpa, tú sabes, un hombre entregado a Dios de esa forma. Ahora, dice aquí, Dios había dicho que Job era un hombre perfecto y recto, sino que sufrió por el bien de los demás. Okay. Se las aguantó Job. Satanás había desafiado a Dios diciendo, óyeme, Job te sirve. ¿Tú sabes por qué te sirve? Por los beneficios materiales que tú les das. Porque tú mira, tiene tantos... Mírale la casa, mira el carro. Mira el carro, mira los... Mira el carro. Mira la ropa que tiene, todo es Gucci. Mira la cena, mira el refrigerador. Él no hace lo bueno porque él ama lo bueno. Eso lo puede ver cualquiera, Dios. Claro. Tú sabes, me imagino a Dios mirando a Satanás así, tú sabes. Entonces, Dios aceptó ese desafío, ok, y respondió. Veamos entonces. Inmediatamente, ve, ok, déjalo, no lo toques, no lo mates, ve, tú sabes, y
a ver, ¿qué tú quieres hacer con él? Yo dejo que tú hagas lo que tú quieras con él. Entonces, inmediatamente Satanás tomó cargo de la situación. Pero, me encanta este pero, solo con el resultado de que nunca, excepto en su encuentro con Jesús, con Jesucristo en la tierra, ¿te acuerdas que lo llevó al monte y le tentó 3 veces? Inmediatamente Satanás tomó cargo de la situación, pero solo con el resultado de que nunca, excepto cuando con Jesucristo en la tierra estuvo allí, fuese tan vergonzoso y deshonrosamente ser derrotado por este santo patriarca de Dios. My goodness. Se llevó la humillación de su vida. ¿Y qué forma? Porque en teoría Satanás tiene poder, pero qué triste como él solito se fue a que un hombre que vivía en la carne lo humilló de tal manera en el espíritu. Exacto. ¿Y ustedes no creen que Job, después que pasó todo esto, se dio cuenta por qué fue que Dios lo puso en esa situación? Para probar que el mal es mal. O sea, en otras palabras, Job vio que su sufrimiento tenía un propósito y que en realidad no era sufrimiento, era una bendición disfrazada. Porque tenemos esa historia para nosotros. Y en retrospectiva podemos ver también que en realidad Satanás, antes de ser Satanás, cuando era Lucifer, él incluso podría decirse que era un hombre superior a Job en cuanto a lo que poseía, porque él no vivía en la tierra. Exacto. Él estaba con Dios. Él componía música para Dios. Podía venir a la tierra. Él podía hacer lo que él quisiera, básicamente. Y sin embargo, hubo maldad en su corazón. Ahí es en donde Dios, yo creo que Dios ya sabía lo que Job iba a hacer. O lo que iba a pasar Job. Es decir, a él me le puedes hacer lo que quieras. Él no tiene tu corazón. Porque Dios conoce los corazones. Claro, él sabía que él podía superar. Claro. Exacto. Claro. Aunque Job no lo sabía, él lo sabía. Y voy a ser honesto, yo he hablado de esto con varias personas. Eso es lo que me encanta de los testimonios. Específicamente los testimonios que vemos en este canal. Nosotros mismos, cuando estamos pasando tiempo juntos con nuestros hermanos en la iglesia y todo eso, nosotros vemos quiénes son en este momento. No todos nos criamos juntos, no todos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros lo que vemos es quién es Raúl, quién es Marco hoy en día. Nosotros no vemos cómo llegaste a ser quién eres hoy. ¿Entiendes? Entonces por eso es tan importante el testimonio y por eso es que como cristianos debemos compartir este testimonio. Amén. Porque uno ve la persona completa que es hoy en día, pero uno no sabe el trabajo que pasó, las tentaciones, las pruebas que uno pasó para llegar a donde estaba hoy en día. Uno ve, por ejemplo, a su pastor y dice, no, este hombre es perfecto. Igual que como yo dije, uno no se despierta por la mañana y dice, hoy voy a sufrir. Sí. Igual, uno no se despierta y dice, ¿tú sabes qué? Hoy voy a ser perfecto. Claro, ¡pum! ¿Tú sabes? Se pega los zapaticos igual que Dorothy, tú sabes, y ya, perfecto. Tú sabes, uno tiene que pasar por tribulación, uno tiene que pasar por experiencias para llegar a ser quien es hoy en día. Entonces, aunque nosotros no sabemos la historia de Job antes de esto que acabamos de leer, nosotros podemos asumir que Job pasó por bastante. Claro. Él no se despertó un día y hizo así con, tú sabes, pestañeó 3 veces y se le aparecieron tantos animales, todos los hijos, toda la riqueza que él tenía. Él sabía, él había pasado por tentación, por tribulaciones. Y por eso es que la Biblia dice que Job hasta hacía sacrificios por parte de sus hijos. Por si acaso, si ellos han cometido algún pecado que yo no sé, déjame hacer un sacrificio a Dios para que los perdone. Exactamente. Dios, Job tenía experiencia. Era un hombre fuerte que había sido puesto a la prueba. Y lo que tú acabas de decir está más o menos explicado aquí. Déjame leer esto que dice, aunque era irreprensible y servía a Dios, Job, ¿qué dijiste? Experimentó mucho más que su justa parte de sufrimiento. Aprendió por experiencia que seguir a Dios no es una garantía de una vida fácil. Claro. ¿Ok? Claro. ¿Ok? Yo creo que nosotros hemos experimentado eso también. Sí. Número 2. De hecho, suele ser todo lo contrario. Pero en medio de su desesperación, Job
nunca maldijo o negó a Dios, sino que afirmó con confianza en Él y lo expresó de esta manera. Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Wow! Man. ¿Cómo terminó? Mira. El hombre que estuvo tan seguro de encontrarse al borde del sepulcro. Ahora vamos a la parte buena, porque las películas siempre terminan un final feliz. Con un final. Ok, aquí viene el final feliz de la película Job 1. Okay. El hombre que estuvo tan seguro de encontrarse al borde del sepulcro vivió casi siglo y medio más. Su vida, que parecía arruinada, floreció con mayor brillo que antes. Las bendiciones regresan en forma más maravillosa. Job obtuvo nueva propiedad, otra familia, amigos y buena reputación. Pero aún mayor que estas bendiciones fue el recuerdo de una experiencia en la cual se había encontrado cara a cara con Dios. Se me paró. Y había aprendido lecciones de más valor que toda riqueza material que jamás hubiese podido tener. Yo estoy celoso de Job, ¿ok? Estoy celoso. Celosante. Yeah. Celoso. Dios creyó conveniente compartir estas lecciones con toda la humanidad. Por eso es que la humanidad estamos aquí, tenemos esto aquí al frente. Pasó. Gracias, Job. Cuando yo lo vea, le voy a dar las gracias por haber pasado por lo que pasaste. Porque si no hubieses pasado eso, yo nunca hubiese sabido. No lo hubiéramos visto. No, sí. Exacto. Por eso se escribió el libro de Job. Podemos aprender lecciones de fe y confianza en Dios. Este fue el pináculo de la fe y la confianza de Job en Dios, con una afirmación de su esperanza en la resurrección corporal, física de los muertos en Cristo, cuando Jesús regrese a este mundo por segunda vez. No, hermano, y ahora podemos, gracias al testimonio de Job y por lo que hemos hablado aquí, que Job tuvo que padecer ciertas cosas para convertirse en el hombre que es que nosotros estamos muy a tiempo. O sea, no es tarde el día de hoy para arrepentirte, no es tarde para empezar de nuevo. ¿Por qué? Amén. Porque si ya sufriste mucho, felicidades. Vas a ser un hombre con una fortaleza y con una fe inquebrantable. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, yo hace un tiempo estaba haciendo un estudio sobre el libro de Job y este estudio me reveló algo que nunca me había dado cuenta antes. Como acabaste de decir, durante todo este tiempo, Job nunca se rebeló contra Dios. Nunca pecó ni negó a Dios. Pero Job sí le preguntó, ¿por qué? Exacto. Y lo que me enseñó este estudio es que Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso y tiene tanto amor, que Él tiene el poder de aguantar nuestra pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Dios? Entonces, en el capítulo 7, versículo 11, Job dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Dios pudiera haber dicho, muere. Claro. ¿Tú me quieres preguntar a mí que soy Dios? Y bueno, en cierto punto, él sí tuvo esa conversación. Por eso, como hablamos en el último episodio, él trajo a la mente el Leviatán, el Behemoth, diciendo, si yo creé a estas cosas, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy el creador. Pero él nunca le dijo a Job, tú no me puedes preguntar eso. No, Dios puede aguantar esa pregunta. Exactamente. Entonces, hermano, si uno está sufriendo, no niegues a Dios. No rebeles contra Dios. Pero si tú estás sufriendo tanto que le tienes que preguntar a Dios, Dios, ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? Dios te va a responder. Amén. Corre hacia Él. Y Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Job. No te gusta por lo que estás pasando. Y no te va a gustar. Pero te haré una persona perfecta. Te estoy pasando por el fuego para hacerte ese oro refinado. Ahí está. Dios es tan fuerte que Él puede aguantar esa pregunta de nosotros de por qué y te puede responder
hasta con amor. Wow, brother. Wow. Tú me acabas de recordar parte de mi testimonio cuando yo estaba en el barril, en el fondo del barril, y no tenía otra opción sino que mirar arriba, ¿ok? Brother, yo digo esto y todavía con miedo lo digo porque decidí hablar con Dios. Pero mira qué presuncioso yo fui. Yo comencé mi oración diciendo, Dios, si tú existes, ahí debió haber caído el primer rayo. Sí. Entonces, ¿por qué hablas como sí. ¿Ah? Ahí debió haber caído el primer rayo. Okay. Si tú existes y me sacas de este problema, aquí viene el segundo rayo. Yo voy a considerar seguir tus caminos. Ok, Raúl, ya. Ok, next. ¿Quién es el próximo? Me imagino, Dios, estaba esperando que me dijeras eso, Raúl. Mira cómo fue eso, brother. Yo le estaba diciendo a mi esposa hace tiempo, menos mal que yo no soy Dios. Porque, por ejemplo, leyendo la Biblia, cuando Abraham le pide a Dios de Sodoma y Gomorra, él le dice, Dios, pero si hay 100 justos, ¿tú pararás de destruir? Sí, Abraham. Ok, pero Dios, déjame preguntarte otra vez. Pero si hay 90 justos, hasta que si hay solo uno justo. Y yo leyendo esto digo, oye, pues ya, cállese, por favor. Exactamente. ¿Cuántas veces voy a preguntar? Si yo fuera Dios, yo hubiera... No, ya ninguno. Todo. Ya, para que me dejen tranquilo. Pero Dios no es así. Dios es amor. Él es misericordioso, Él tiene amor. Y Él tiene paciencia con nosotros, que no la merecemos. Yo específicamente. Yo específicamente. Yo sé que... Solo pregúntale a mi esposa. Sí. Para lidiar conmigo hay que tener mucha paciencia. Pero entonces, no, pero poco a poco cambiamos, poco a poco Dios nos ayuda, ¿no? Esto es tremendo, Dios. Y cosas así que ocurrieron porque Sam y ya Marcos ya ha escuchado, casi inmediatamente, 1 o 2 días después, comienzo a ver las cosas cambiando. Sí. A tal punto que, este sería el tercer rayo. Yo estaba jugando solamente, I wasn't serious about this. No, hombre, comenzaron a cambiar las cosas. ¿Y tú no crees que después de lo que ocurrió conmigo 1 año y medio después me rebauticé y fue cuando me casé, etcétera, y veo cómo Dios ha llevado mi vida, que yo, debido a esta experiencia, no confío en Dios? Óyeme, y todo lo que Él ha hecho a través de mi vida, pues yo puedo sentar, podemos compartir, tú sabes, diferentes testimonios, etcétera, etcétera. Y por eso es que la fe, ahí es donde se enriquece, se pone fuerte la fe, tú sabes. Claro, y es parte de eso, hermano, lo que dice, se pone fuerte la fe, pero ¿qué necesitas para ponerte fuerte? Alimentarte. Entonces, alimentemos nuestra fe, pues, cada día, ¿no? Amén. Buscando a Dios, ahora sí, como usted dijo al principio, de tener a Dios en el pensamiento. Tratemos de hacerlo. Y yo creo que de esa manera, con las situaciones cotidianas, vamos a ir alimentando un poquito más esa fe y tratar de actuar como Dios quiere que actuemos. Y siendo conscientes, sabemos dentro de nosotros cómo es que Dios quiere que actuemos. Sí, exactamente. No nos hagamos. No, exactamente. Jóvenes, yo en estos últimos que apenas hemos estado juntos 2 veces, 2 días. Me ayudaron allá en la mudanza un poquito y entonces aquí estamos hablando. Esto a mí me ha hecho sentir mucho más cercano a ustedes como personas. Tú sabes, ese es el amor de Dios. Personas que yo apenas conocí, bueno, a ti te conozco ya casi 1 año, pero no hemos estado juntos después de... La única vez que estuvimos juntos fue el podcast. Fue en el podcast. El podcast, y hace una semana en la graduación de su hijo. De Kelvin. De Kelvin. Sí, y el día de la mudanza, y eso, 4 veces nos hemos visto en toda nuestra vida. Exactamente. ¿Cómo es que nos podemos relacionar? El Señor conecta. ¿Qué tenemos en común nosotros? El Señor Jesús. ¿Qué está pasando aquí? What's going on El here? Espíritu Santo está aquí en este momento. Ay, bro, qué bien. No, hermano, es una bendición que haya estado aquí con nosotros. Gracias, para mí también. La puerta siempre va a estar abierta, hermano, ya sabe, aquí está su programa. Gracias. Su podcast, su espacio.
Aunque me voy a mudar para Tennessee, pero... El podcast Viaja a Tennessee. ¡Viaja! ¡Ok! Vamos a estar en Odessa. Sí. Vamos a estar en Odessa. Vamos a estar en Odessa entonces. Qué bien. Por esta ocasión Sam no nos va a acompañar, pero esperemos que para Tennessee sí nos acompañe. Sí. Y nos vamos a Tennessee. Hermano, Sam, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos, bro? No, tremenda bendición de tenerte aquí. Amén. Gracias, brother. Como dijiste, es mío. Le echamos la culpa a Alex de que no nos conocemos antes. Exactamente. Alex, es tu culpa. No, en verdad es tremenda bendición. Y digo lo mismo para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Por favor, compartan el video. Amén. Si están suscritos a YouTube, dale un like. Ponga algo en los comentarios. Amén. Porque cuando hace eso, deja que YouTube le enseñe el video a otras personas. Así es. Esto es una manera de, como dijimos, de edificar, de quizás enseñar, pero también es una manera de evangelizar. Amén. Entonces, estos testimonios que tenemos, estos episodios, quizás tengan algo que una persona que no esté bien en su camino con Dios, o que quizás tenga preguntas sobre la vida cristiana, sobre la fe, sobre hacer esa decisión, si lo ven, es posible que hagan esa decisión. Exactamente. Así es. Amén. Entonces, por favor, ayúdennos a compartir estos videos, a ponerlo ahí al frente de más personas. Claro. Para poder alcanzar y hacer la obra de Dios. Exacto. Amén. Sí. Prueben a Dios. Él es real. Amén. He comes through. Él hace lo que Él dice. Lo que Él promete, Él lo hace. Solamente tienes que darle la oportunidad de que Él haga eso contigo. Y no te desesperes, no te desesperes. Yo les iba a decir a ustedes que yo tengo una costumbre que adopté hace, qué sé yo, 3, 4 años atrás. Y es bíblica, ¿ok? Bíblica. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel cómo Daniel se paraba en la ventana y oraba 3 veces al día? ¿Ok? Yo en la mañana, antes de salir, yo abro la ventana, me pongo a mirar y me pongo a hablar con Dios. Ok. Y yo lo veo, ¿ok? Ustedes saben lo que yo quiero decir, yo lo siento ahí. Miro una nube, ahí estás tú. La estrella, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú. Y ahí yo descargo con Él, dándole las gracias por todo. Y antes de acostarme, hago lo mismo. Abro la ventana y estoy un rato ahí hablando con Él. Y lo siento. Es una bonita dinámica. Sí. Si Daniel lo hizo, yo déjame probar, a ver qué pasa. Bueno, no solo en Daniel, en el primer capítulo de Romanos dice que la naturaleza da muestra de que Dios existe. Exactamente. Entonces, es una de las mejores maneras de comunicarse con Dios. Es una cosa que, bueno, por eso es que la gente, Jesús mismo fue al desierto, Juan el Bautista, la gente cuando van afuera de la naturaleza, que están en ese ambiente sin personas, solo la creación. Uno tiene que ver al Creador. Está ahí, es obvio. Exacto. Entonces, muy bonito, muy bonito. ¿Quieres aprender a tener fe en Dios? Comienza hablando con Él. Muy fácil. Claro. Y nosotros que tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, lo vemos como una bendición salir y mirar el cielo. Oh, sí. Tristemente, la sociedad en la que estamos, si le dices a una persona, ¿quieres conocer a Dios? Mira el cielo. Así, no estoy loco. Pero, pues bueno, eso es lo bonito de estar en el mismo sentir. Exactamente. Compartir pensamientos, estar de acuerdo. Hermano, ha sido una bendición tenerlo para aquí. Mí también. Y, ha sido un video larguito, hermano, pero sí. Yo la verdad estoy a full de bendición, así que... Yo también. Muchas gracias, hermano. ¿Algo que quiera agregar antes de despedirnos, hermano? Bueno, solamente que continuemos en el camino que estamos. Si no pensamos que estamos en el camino verdadero, preguntémosle a Dios. Amén. Señor, ilumíname. Envíame a alguien. Enséñame algo, que algo ocurra para yo... tú nunca vas a saber quién es Dios y cómo es Dios hasta que no trates de tener una relación con Él. Así es. You know? Y yo no estoy inventándome nada. Lo que me ha pasado, lo que a ti te ha pasado, lo que a ti te ha pasado, es real. Claro. No es obligado. Give it a try. Trata, a ver qué pasa. Pero sí, les voy a decir, si te atreves a conectarte con Dios, tu vida va a cambiar por siempre. Exactamente. Claro que sí. No, bueno, pues ahí estuvo.
el podcast del día de hoy. Ha sido una bendición poder estar con todos ustedes. Ya Amén. mi hermano Sam ya dio las bases, lo que hay que hacer. Apoyo al canal y pues nada, muchísimas gracias. Dejen en los comentarios algún tema en específico que quieran hablar. Pronto vamos a estar haciendo una reunión para traer más temas a la mesa. Vamos a buscar qué está en tendencias. Algo que repercuta en temas actuales, pero para poder seguir siendo de bendición. Y obviamente no somos eruditos de la palabra ni nada de eso, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos presumir de eso. Amén. Sin embargo, hay que tener cuidado con la carne porque la carne es traicionera, así que... Claro que sí. Pues nada, sigan orando por nosotros, que nosotros vamos a estar orando por ustedes. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.